El Parlamento Europeo pide, que no exige porque no puede exigir, que los crímenes de ETA sean considerados crímenes de lesa humanidad y que como tales no prescriban. Digo que pide y no exige porque no puede hacerlo, porque no deja de ser una mera recomendación. Como se sabe, estas peticiones del Parlamento Europeo no tienen una traducción ni obligatoria y, por supuesto, mucho menos inmediata en los ordenamientos jurídicos y, en este caso, penales de los países de la Unión Europea, en este caso de España. Una lástima. Es una victoria moral, es una victoria política, podrá ser utilizado políticamente por los demócratas, por los partidos llamados de una manera un tanto cursi ya constitucionalistas, por los patriotas, pero no tendrá, insisto, efectos jurídicos, con lo cual los asesinos etarras seguirán regodeándose en el dolor y en el llanto de sus víctimas. Y digo que seguirán haciéndolo porque tenemos un gobierno que precisamente necesita los apoyos parlamentarios de ETA para seguir en el poder. Una ETA que, contrariamente a lo que ha dicho algún exministro del Interior, lamentablemente del Partido Popular, en los últimos días no se ha disuelto. ETA no se ha disuelto nunca. ETA ha dejado de matar porque ya tiene poder político, que era lo que quería, con la complicidad de la izquierda, que, insisto, sigue necesitando los votos, los escaños que tienen los bildutarras en Madrid. Para vergüenza de los anales y de lo que se escriba en el futuro de la votación que conocimos esta semana acerca de esta recomendación del Parlamento Europeo, quede que una abstención y no un voto a favor de este texto ha sido de la eurodiputada comunista de Izquierda Unida, Sira Rego. Y vuelvo a repetir su nombre, Sira Rego, para que queden los anales del oprobio, de la vergüenza y del desprecio. Cuando algunos nos dicen a veces que somos un poco exagerados al cargar las tintas contra los comunistas, en mi caso y en el de muchos otros periodistas independientes y patriotas, en decir que los comunistas lo que deben es de estar fuera de la ley, exactamente igual que los separatistas y los traidores a España y los partidos que los representan, este es un perfecto ejemplo de por qué tiene que ocurrir exactamente lo que yo pido todos los días. Que partidos como Podemos, Izquierda Unida, por supuesto, los independentistas catalanes y vascos sean puestos fuera de la ley y que desaparezcan del Congreso. Algo de lo que tienen mucha culpa también el bipartidismo que ha gobernado durante más de 40 años España y que siempre se ha opuesto increíblemente a una reestructuración, a una reforma de la ley electoral para que estos sujetos no puedan gozar de una representación parlamentaria que no les corresponde. No puede ser, y lo decimos desde el 2003, que un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, que en aquel momento tenía apenas 600.000 votos en 4 provincias españolas, dispusiera y siga disponiendo de 12, de 13 en este caso, de 14 escaños en Madrid, y formaciones políticas que duplican, triplican o cuadruplican ese número de votos, tengan 2 escaños, 3 escaños, 4 escaños. Recuerden UPyD, de Rosa Díez, buena amiga nuestra, que nunca pasó de los 5 escaños. ¿Por qué al sistema nunca le ha interesado que eso haya sido así? Sería una buena pregunta, ni siquiera para los actuales dirigentes del Partido Popular, por supuesto, y ni siquiera para los del Partido Socialista, que bastante tienen en explicar la vergüenza de cada una de sus acciones que día a día nos están sumiendo en el descrédito. Sería o hubiera sido una buena pregunta para quienes en aquel momento gobernaban o tenían responsabilidades tanto en el Partido Socialista Obrero Español como en el Partido Popular. Quede también para la vergüenza el o las iniciales dudas del Partido Socialista, cuando no una abierta oposición, a mediados de la semana que estamos a punto de concluir, a apoyar esta recomendación que al final tenía que trocar en un voto favorable, porque no podría ser, no hubiera podido ser, nadie hubiera entendido, dentro, desde luego, por supuesto, de España, pero fuera de España tampoco, que el Partido Socialista se hubiera puesto a algo que, en fin, me clama al cielo, ¿no? Porque nos cargaría aún más de razón para seguir criticando al principal partido que sostiene al gobierno, de momento, de la nación, de estar muchísimo más del lado de los criminales que del lado de las víctimas.
Saludamos ya a nuestro primer invitado de esta noche en la retaguardia, en Periodista Digital Televisión, don Enrique Calvet. Muy buenas noches. Muy buenas noches, si usted lo dice. Bueno, es la segunda vez que lo cito en menos de una semana, como decía el llorado Pepe Oneto, mi gran maestro y amigo. Buenas noches, como cuando te dicen, ¿qué tal estás? Dices, si no me comparo, buenas noches, depende con qué lo comparemos, claro. Sí, señor. Llevamos 2 días en Madrid con un frío polar. Yo me he encontrado un oso polar aquí a la puerta ahora, cuando he entrado un periodista digital, que me ha dado un abrazo y me ha dicho, oye, me entero de que estás con Enrique Calvet, salúdale de mi parte. Y ya de la lluvia y del tráfico ni hablamos, a ver si el bueno de Almeida, al que tengo muchísimo cariño, y él lo sabe, pues nos ordena un poquito esto del tráfico en Madrid, que por otra parte es labor ardua y prácticamente imposible. Enrique, tú has sido eurodiputado una legislatura completa, 5 años, porque como todo el mundo sabe, las legislaturas en Estrasburgo pues son de 5 años, no de 4. ¿Qué valoración tienes, y luego vamos pasando de lo general a lo particular, a ese informe que hemos conocido ayer viernes acerca de, bueno, el Parlamento Europeo, esa decisión que ha tomado el Parlamento Europeo de pedir a la justicia española que no prescriban los crímenes de ETA, eso sí, con una serie de condicionantes muy estrictos que luego, si te parece, valoraremos en detalle. Pero como valoración general, bueno, supongo vas a decir que te parece bien, claro. El tema es cómo se traslada esto, en este caso, al ordenamiento jurídico español. Me parece bien, pero tarde, pero me parece muy bien. Habida cuenta que todo esto de alguna manera hereda también parte de mi trabajo allí en el último mandato, cosa que llevé en particular también con Maite Pagazurtundúa, que consistía en evitar o romper el falso relato que se había dado en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas durante mucho tiempo, y sobre todo, en fin, sensibilizar a las personas tan preocupadas por los derechos humanos, que son los europarlamentarios, a lo que había sido y es la realidad de ETA en España. Entonces, recuerdo que llevamos allí a asociaciones de víctimas del terrorismo, etcétera. Entonces, ahí existe ¿cómo diríamos? Un departamento, que no es equivalente a todas las comisiones del Parlamento, que se llama de peticiones, que es una especie como de, digamos, de ombudsman, es decir, de defensor, del pueblo, pero constituido como cámara, como sección parlamentaria. Para mi sorpresa hay otra en España que se llama también de peticiones, la llamamos la PETI, y creo que aquí la encabeza ahora el señor Fernández Díaz. Un día hablaré de lo que es la historia, de cómo era un instrumento político en manos de separatistas y tal, de lo que hubo que luchar en mi época y, en fin, afortunadamente en este Parlamento se ha tomado muy en serio esa, digamos, malversación. ¿Pero por qué? Perdona, Enrique, que te haga un mínimo paréntesis y un día, si quieres, hablamos detenidamente de ello. ¿Porque coparon la mayoría los eurodiputados, digamos, independentistas y del mismo pelaje que esta gentuza? ¿O por qué razón? Y además españoles. Catalanes, es decir, me imagino, y vascos. Yo viví catalanes y podemitas. Pero yo viví en situaciones como que los alemanes, porque claro, eso es europeo, y decía, bueno, a ver cuándo se atiende o podemos atender alguna petición alemana, porque todo eran el incumplimiento del gobierno español en el bajo valle del río Truchero Platatín, que no cumple con tal. Y después, con un tal Terricabras a la cabeza, pues todo condenar lo del 1 de octubre, la represión contra el pueblo catalán, la falta de democracia, etcétera. Es decir, una serie de barbaridades que evidentemente no pasaban, pero no pasaban por el buen hacer de los parlamentarios españoles, que ahí nos empezamos a poner serios, pero que no éramos mayoría. Veo que ahora se lo han tomado muy en serio e impiden absolutamente que esto se convierta en una especie de instrumento
Si quieres te cuento además lo que conseguí, y para conseguirlo tuve que ponerme muy, muy serio. Cuéntamelo. Hay un sistema, se hace una petición. Esa petición puede ser por los servicios del Parlamento admitida para estudio o no. La gran mayoría de las peticiones que llegaban legalmente no tenían que ser admitidas para estudio, porque el artículo 4 de los tratados decía que eso no es un tema que entre en petición. Pero la gran lucha de Terry Crews, que había tenido éxito durante años, era decir, bueno, pero usted admítala porque de todas maneras después viene el propio, vamos, el bureau o digamos, la comisión directiva de esta sección, y va a decir que en efecto, estudiada la petición admitida, no corresponde. Porque nada más que al haber sido admitida es lo que él vendía en Cataluña. Y dice, es como el Parlamento atiende nuestras peticiones. Pues yo dije que eso se tenía que acabar. Representantes españoles de la embajada me dijeron, mira, déjalos, ¿para qué vas a provocarlo? Entonces me tuve que poner muy, muy serio, y amenazar muy seriamente con llevar eso a las más altas instancias para que en efecto el Parlamento y la Comisión hicieran su trabajo y decir, mire usted, esto no cabe y no es ni siquiera recibible. Eso por darte un ejemplo de lo que nos encontramos. Bien. Cambió mucho en la legislación anterior y muchísimo más en esta. Entonces, un día explicaré mejor lo que se pete, etcétera. Pero el caso es que se reciben peticiones sobre votantes, o sea, ciudadanos europeos que consideran lesionadas sus derechos por incumplimiento por parte de algún nivel de gobierno, por incumplimiento de normativas comunitarias. Entonces, lo que ha sucedido ahora, que es, y lamento el desvío, pero es que evidentemente víctimas del terrorismo o quien sea, pues ha pedido que por favor, ¿verdad? No se deteriore tanto los derechos de las víctimas ni los principios fundamentales de defensa de derechos humanos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, y se considere dos cosas que a mí la segunda me parece más importante. Una, que se considere un terrorismo de lesa humanidad, lo cual acarrea, por ejemplo, que no prescriben los crímenes y que se puede, claro, y unas penas mucho más graves, etcétera. Y lo segundo, muy importante, que era lo que a mí me avergonzaba en Europa y estaba luchando, y las víctimas del terrorismo que llegaban lo decían, es decir, hombre, que se esclarezcan los crímenes no esclarecidos. 379. 379. Y por supuesto que no se dé ninguna ventaja penitenciaria a quien, pudiendo ayudar al esclarecimiento, no lo hace. Y además, el que lo haga, o en fin, o como sea, el que quiera unos beneficios penitenciarios, oiga, por favor, que aporte información. No, y que manifieste arrepentimiento. Eso además. Vinculaciones para los ordenamientos jurídicos, Enrique, de cada uno de los países, en este caso de España. Esto es una victoria moral que llega tarde, muy tarde, como tú bien dices. Hablabas de esclarecer 379 crímenes, de los casi 1000 asesinatos que cometió la banda criminal asesina de ultraizquierda ETA, que están por esclarecer. A mí esta película, llevo 51 años en este mundo, 31 de los cuales ejerciendo como periodista, me suena pues de hace casi 2 décadas, cuando decían, bueno, pues si no podemos esclarecer la autoría de los crímenes, que se los carguen todos a Josu Ternera, que fue durante muchos años el jefe de la banda asesina. Seguimos en lo mismo. Que hay una responsabilidad derivada. Tardía, pero es una victoria moral. Implicaciones jurídicas prácticas. ¿Qué hace Marlaska o qué hace Pedro Sánchez con esto? O la ministra de Justicia, Pilar Llop. Brevísima apostilla. Sí. No sé si es de ultraizquierda, pero era una banda terrorista asesina, racista, sí, claro, y totalitaria. Que querían instalar en el País Vasco, como decíamos, la Albania del Cantábrico, cuando Albania la regían
la peor excrecencia de lo último que quedaba del estalinismo, el tal Enver Hoxha, ¿te acuerdas? Bueno, esto a los que tengan menos de 50 años a lo mejor les suena chino, ¿no? Estos querían establecer una república socialista, trotskista, estalinista, independiente de tal. La última excrecencia, y para ello pues mataron a 1000 compatriotas civiles, niños, mujeres, ancianos, militares, policías, a todo el mundo. Y pero eso no es aplaudiendo y dando homenajes a los criminales, para vergüenza de los españoles. Pero ahí España no fue el caso único. Hubo la Baader-Meinhof, hubo las Brigadas Rojas, hubo el Ejército Cero en Japón, incluso hubo, con otras características, pero la OAS en Francia. Lo único que sucede es que en España es el único país donde no se les vence y no se les lamina. Y eso se debe a otro aspecto que aún no se ha esclarecido, y supongo que historiadores de futuro ya, porque es tarde, y es a la complicidad abierta y activísima del PNV, que es otra de las cosas que yo querría que algún día se esclareciese. Pero bueno, quitando ese detalle, vamos a este documento. Implicaciones jurídicas. Prácticas. Implicaciones jurídicas. No, las implicaciones son todas políticas. Es decir, la comisión PETI puede hacer sugerencias a la comisión, sabe que la comisión no se va a meter, pero puede hacer sugerencias, que es lo que hace, a los gobiernos de turno, puede ser hasta un gobierno autonómico, pero en este caso al gobierno de España. Pero no es vinculante, no lo puede imponer. Por lo cual, el gran valor de esto es político. Evidentemente, es no solo moral, o sea, de satisfacción, por supuesto, pero también es un arma política fundamental en los partidos, en los que nunca hayan creído en que ETA había ganado impunemente, sino que la cosa estaba por resolver, o incluso en partidos que han favorecido ese clima, esa lenidad, esa comprensión de impunidad durante mucho tiempo, tanto, como he dicho, para estos como para el PNV, y que a lo mejor ahora deberían revisar absolutamente, por una mera cuestión moral, a la vista de lo que ha acontecido, deberían revisar su postura. Es decir, por ejemplo, por citar, la postura del actual PSOE es vomitiva, es de pura y sencilla complicidad y blanqueamiento de los asesinos. Cada día que se celebra un Ongi-Etorri de esto, creo que se llama así, Ongi-Etorri, cada día que se celebra es un día en que no hay democracia en España, y se ve que la democracia en España no ha calado. Eso sencillamente no es concebible, pues, donde he citado Italia, Alemania, etcétera, no es concebible. Y bueno, pues hombre, ahora tienen un argumento fuerte, no digo ya moral, sino político, los partidos que quieren, que este país deje de ser humillado y sea un país que pueda construir una democracia verdadera, que protege, por ejemplo, ni más ni menos que protege a sus habitantes, ¿no? Y respeta a las víctimas de los que lucharon por la libertad, el patriotismo incluso. Eso es la ventaja de esto. Por ejemplo, yo creo que ahora, en fin, va a ser mucho más difícil, o se le va a sacar mucha más vergüenza a toda esta actitud de Marlaska, ¿verdad?, de blanquear y preparar la salida de la cárcel, porque es lo que está en marcha. Vamos, el acercamiento es el paso previo, el acercamiento más la concesión de las competencias penitenciarias al País Vasco, todo es solo el paso previo a soltarlos, ¿no? Entonces, sí, quedan 4 por ahí dispersos, pero 4, contados con los dedos de las 2 manos prácticamente. Sí, y además a soltarlos sin que se hayan arrepentido ni hayan colaborado con la justicia. Ni hayan pedido perdón, ni hayan tenido un gesto nada, absolutamente nada. Y lleguen a sus pueblos enchulados como héroes, casi como caudillos,
de una lucha que para ellos no ha terminado. Por eso ayer por la mañana vengo de otro medio de comunicación en el cual, bueno, pues hemos tenido mucho gusto de charlar con quien fuera ministro del Interior, Zoido, del Partido Popular, Sí. con el que yo coincido. Ahora es europarlamentario. Básicamente tengo una opinión más regular de Jorge Fernández Díaz, y como no es el objeto de esta conversación, lo voy a dejar ahí, pero la de Zoido la he tenido buena siempre, pero ha habido un momento que se le ha deslizado, no, porque antes ETA que ya se ha disuelto, oiga, ETA no se ha disuelto. Y estos señores ni se han arrepentido, ni han tenido un gesto, insisto, vuelven enchulados como héroes a una parte, no sé si mayor o menor, me da igual, pero una parte de la sociedad vasca que sigue estando loca, enferma, y que sigue aspirando a, igual que la estupidez de la República Catalana, a ese ideal algún día de una república vasca, socialista, independiente, euskaldún, y la madre que parió a Paneque, o como la quieran llamar, con la complicidad del gobierno de España. Para saber lo que significa en este país la manipulación, la intoxicación, o la falta de vergüenza en la educación. Sí. En este país hay una calle en Bilbao, aparte de que hay una fundación en Bilbao, hay más sitios, claro, una calle importante que se llama la calle Sabino Arana. Sabino Arana es uno de los peores racistas que ha habido en la historia, un alentador del terrorismo y la violencia, que llega a decir que a la vasca que se casa con Maqueto o a la viceversa, ¿verdad?, hay que apiolarla. Y lo digo porque tengo los escritos enteros que el PNV esconde permanentemente. Pues ese señor tiene una calle, que un día le dije en Bilbao a uno, oiga, la paralela a esto es Adolf Hitler, porque él escribió Mein Kampf, que es bastante más suave que los textos de Sabino Arana. Entonces, en este país se ha tenido una absolutamente lamentable y cobarde lenidad. La cobardía la puedo entender porque ellos mataban, evidentemente, con ETA y con el nacionalismo. Y como decía Mitterrand, el nacionalismo es la guerra y por lo tanto no habrá una verdadera democracia hasta que no resolvamos esa herida, la que hemos creado del separatismo catalán, que algunos llaman independentismo indebidamente. No cabe independizarse de que aquí no hay colonia. Lo que quieren es sesionarse, y sesionarse, lo siento mucho, pero es, aparte de ilegal, inmoral. Está claro. Enrique, no te robo más minutos porque es sábado por la noche y además te he sacado, y te lo agradezco, de una cena. Van a pensar mis espectadores que a veces utilizo esto como muletilla y no es verdad. Es el caso. Estás cenando tranquilamente en fin de semana y no quiero molestarte más. La semana que viene seguiremos charlando. Te preguntaré más por detalle sobre lo que me has contado al principio de esta conversación acerca de cómo, para vergüenza de España, eurodiputados españoles, podemitas, comunistas y secesionistas y golpistas catalanes torpedeaban vuestro trabajo en favor, por supuesto, de la unidad de España, de un mínimo sentido del patriotismo que los franceses y los alemanes tienen que alucinar en colores, no porque ya nos conocen, y los italianos, y cómo dificultaban vuestro trabajo, sobre todo en favor de las víctimas. Enrique, muchísimas gracias. Sí, dime. Para terminar. Sí. Eso no ha acabado. Sí, la representante de Izquierda Unida en Petit se ha abstenido en ese texto y por lo tanto no ha querido. Hay que tener falta de lo que hay que tener. Y segunda cosa, lo de la cena es verdad porque hoy es mi aniversario de boda. Bueno, no sabía que era con motivo de tu aniversario. Ya estás tardando. Enrique, te lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Cuídate. Hasta muy pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta muy pronto. Y saludamos ya porque ya está conectado. Lleva unos minutos y no le quiero hacer esperar más. Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Un placer, muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Un placer. Bueno, pues por continuar, como llevas, me imagino, ya unos minutos escuchando a Enrique, pues vamos a continuar tú y yo con este hilo, y luego hablamos un poquito, si quieres, de los datos de empleo que hemos conocido en los últimos días de esta semana, porque los ha avanzado el ministro Escrivá. Pero antes quiero preguntarte también por este asunto. Bueno, las implicaciones jurídicas nulas de este tipo de decisiones del Parlamento Europeo ya las hemos ventilado con Enrique, que estuvo allí 5 años en esa santa casa y se la conoce bien. Pero sí podemos profundizar un poco, Asís, en la vergüenza
que supone para todos los españoles de bien, para todos los patriotas, el seguir manteniendo a esta gentuza, digo manteniendo en el sentido literal del término, porque son empleados nuestros, viven de nuestros impuestos, para que luego estén torpedeando en Bruselas y en Estrasburgo, la unidad de España, el bienestar de todos los españoles, estén intentando permanentemente destruir el Estado del que cobran y del que viven de puñetera madre, cosa que, insisto, los alemanes, los italianos, los franceses alucinan en colores, por utilizar una expresión vulgar y castiza, y tengamos que seguir manteniendo. Te voy a provocar en la primera pregunta. Lo he hecho varias veces en esta semana con otros invitados. ¿Cuándo de una buena vez, antes de que nos muramos tú y yo, Asís, se lo decía el otro día también, me parece que era a Morillas y a Hilario Alfaro también, ¿cuándo de una buena vez vamos a ver ilegalizada, puesta fuera de la ley a esta gentuza? O a lo mejor me dices que no, porque también he escuchado voces esta semana que siguen insistiendo en ese mantra de que todas las ideas son respetables. Digo, bueno, todas. ¿Y dónde ponemos el listón, la línea roja? No, yo por supuesto no creo que todas las ideas sean respetables, por supuesto no creo que todas las organizaciones políticas, ten en cuenta que un partido político no es cualquier asociación, un partido político es una entidad especialmente protegida y reconocida en el texto constitucional y por lo tanto no puede haber cualquier partido político ni cualquier partido político puede pretender cualquier cosa. Por supuesto que los brazos políticos de ETA, si te refieres a eso, igual que los partidos golpistas como son el actual Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, deberían estar ilegalizados. Lo que pasa es que no creo que veamos que eso suceda. Vamos a ver, respecto a la declaración, respecto a lo que estabais hablando con mi querido Enrique, respecto al Parlamento Europeo, el problema para mí no es solo jurídico, es decir, los ordenamientos jurídico-penales son propios en su casi totalidad de cada de cada país, ¿verdad? De cada nación. Sin embargo, claro, el efecto de un gobierno como el español y de un partido socialista, que este es el problema, el efecto de un partido socialista que por una parte encabeza el gobierno de su país y por otra parte intenta de varias maneras que el código penal de ese mismo país no se aplique, es algo que hace mucho daño. No estoy hablando solo desde un punto de vista moral, por supuesto, sino desde un punto de vista político y jurídico. Ocurrió con el tema del golpismo nacionalista en Cataluña, ¿no? Es decir, mientras en Europa había políticos y instituciones que intentaban, digamos, colaborar con la legalidad española, pues un partido socialista intentaba la impunidad de esos mismos golpistas. Tuve el placer el otro día de saludar y de charlar con Antonio Tajani, no sé si recuerdas el que... Sí, presidente del Parlamento Europeo, durante el tiempo además que yo estuve colaborando y trabajando allí con mi amiga Beatriz Becerra, por ejemplo, que en aquel momento era eurodiputada, ya no de Ciudadanos, pero del grupo ALDE, ¿no? Que es el que engloba a los liberales del Parlamento Europeo. Buen tipo, italiano, buen político y creo que fue un buen presidente del Parlamento Europeo en líneas generales. Estuve el otro día charlando con él en la fundación, me lo presentó mi querida amiga Ignacia de Pano en la fundación, en el Foro España, y bueno, y charlamos precisamente de esto, ¿no? Del daño que hace que el propio gobierno español, encabezado por el Partido Socialista, digamos que pretenda de forma abierta o subrepticia la impunidad de los golpistas. Y no quiero cambiar de tema. El problema de lo que ha ocurrido en estos días en el Parlamento Europeo es que precisamente, el Partido Socialista Obrero Español es un partido que quiere pasar página, pero claro, pasar página es una cosa, en fin, que cada uno es libre de hacer, pero la ley se tiene que cumplir. Claro. Entonces, la impunidad de los crímenes etarras es de tal magnitud que es absolutamente inmoral que un gobierno intente que no se produzca esa justicia. Es decir, hay unos casi 400 asesinatos
impunes, sin haber sido juzgados. Sin autoría, 379. Que quien más batalla con esto precisamente es nuestro amigo Daniel Portero, dentro de las distintas asociaciones. Sí. Daniel, además, él incide siempre en la cifra concreta, porque claro, no son números, son vidas humanas. Sí. 379 atentados, crímenes, asesinatos, que no pueden atribuirse a fulano de tal. No hay una Claro, exactamente. Una En realidad la impunidad es mucho más grande, pero bueno, efectivamente, sin autoría. Entonces, claro, todos los criminales etarras, entre los cuales, por supuesto, incluyo a un tal Arnaldo Otegi, no deberían salir a la calle mientras no colaboraran en lo posible con el esclarecimiento de los crímenes. Estamos hablando de una banda terrorista en la cual todos callan, con muy contadas excepciones, y sin embargo parece que el simple hecho de que estos etarras participen en las instituciones es algo positivo. Es decir, como si para que fuera bueno que alguien participara en las instituciones o en la política nacional, si con eso bastara con dejar de matar o dejar de apoyar a los asesinatos. No, mire usted, un político tiene que ser una persona mínimamente ejemplar, es decir, no, ya sé que Podemos presentó para la alcaldía de Ávila a una mujer condenada por asesinato, pero claro, el haber cumplido una pena por asesinato no es que te impida trabajar, sino que no es precisamente ejemplar y no deberías presentarte a un cargo político. Pues de igual manera, un etarra, un exetarra o una persona que ha colaborado con etarras o que les ha apoyado políticamente no debería estar en política, debería ser excluido directamente de la política, porque para estar en política tiene que existir algo más que el no ser un asesino, ¿verdad? Tiene que haber algo más. Entonces, lo que ocurre, a mí no me preocupa lo que haga Podemos, porque, en fin, yo Podemos sé quiénes son o lo que han sido siempre. No me preocupa lo que haga ETA, es decir, Bildu. No me preocupa lo que hagan los golpistas catalanes. Lo que me preocupa es lo que hagan las grandes fuerzas políticas españolas, ¿no? Las fuerzas que teóricamente representan pues las grandes tendencias liberal, conservadora, socialdemócrata de España, ¿no? Si es que eso es así. Entonces, una de ellas es el Partido Socialista. Para mí es el gran problema político que ha tenido España en los últimos 100 años. Una de ellas, el Partido Socialista, directamente hace lo posible por lograr la impunidad tanto de los golpistas del nacionalismo catalán como, en este caso, de los asesinos de ETA. Entonces, directamente quiere la impunidad. Quiere que no se renueve. Ese mantra de ETA ha desaparecido, ETA se ha disuelto. Mira, a mí me es igual si ETA se ha disuelto o no se ha disuelto o ha desaparecido. Lo he dicho esta mañana, ayer por la mañana en 7NN, lo recuerdo, veo que estabas escuchando ya esa parte. Es decir, aprecio y respeto personalmente, por supuesto, mucho a Zoido y políticamente también, pero doy un respingo en la silla cada vez que escucho, y más a alguien que ha sido ministro del Interior, que ETA se ha disuelto. No, oiga, ETA no se ha disuelto. Que no lo ha dicho con mal. Bueno, pues parece que es un mantra que ya se ha instalado en la sociedad española y que a las víctimas, ¿cómo no les va a irritar ni les va a molestar? Les duele, es sangrante para ellos. ETA no se ha disuelto. No. ETA ha dejado de matar porque ya tiene poder político. Punto y final. Claro, y además tiene poder político y un poder político en alianza con el Partido Socialista. Es que está claro. Este es el drama. Entonces, bueno, hay que combatir eso. Tú me empezabas preguntando cuándo veremos ilegalizado al brazo político de ETA. No lo sé, no soy nada optimista, pero yo creo que hay que empezar a decir las cosas que escandalizan, Eurico. Y las cosas que escandalizan es que el Partido Socialista ha vuelto a lo peor del Partido Socialista, es decir, a ese Partido Socialista del año 36 que quería expresamente, que propugnaba expresa y abiertamente la guerra civil y que consiguió que acaeciera. Un Partido Socialista que durante la transición española dudaba a veces, la transición no, durante su gobierno, a veces mataba mediante un grupo terrorista a terroristas de ETA y a veces pactaba con ellos, ¿no? Es decir, mira, cuando yo no soy muy partidario, no soy muy fan del gobierno de José María Aznar, pero las fuerzas antiterroristas decían una cosa que les sorprendía respecto al ministerio de Mayor-Oreja, de Jaime Mayor-Oreja. Dijo, estamos sorprendidos. Por primera vez en muchos años nos han dicho que lo único que teníamos que hacer era detener a los malos. Nada más. Es decir, no teníamos que
contemporizar, no teníamos que impulsar terceras vías, no. Tan del gusto de la época de Vera, de Barrio Nuevo, ¿te acuerdas? Claro. Corcuera, fíjate, le salvo un poco, será porque le conservo algo de simpatía personal al personaje a pesar de sus aristas, pero es que, joder, es que hemos tenido ministros socialistas y claro, lo que pasa es que comparados, porque claro, Barrio Nuevo también se enfrentó a veces con la jueza aquella francesa, ¿te acuerdas? Logans Lebert, en defensa de unos guardias civiles, ¿no? A los que querían hacer pasar por una rueda de reconocimiento que era ya prácticamente fotografiarles y la caza del conejo posterior. Pero bueno, ese Partido Socialista acomplejado y tal que hemos sufrido siempre, pero claro, es que estos han hecho buenos a los socialistas de hace 30 años. Manda narices y me fastidia decir esto. Parece mentira, Marlaska, que fue un buen juez, un tío que ha estado amenazado, un tío que metió en la cárcel a etarras y ¿qué tendrá la política? ¿Qué veneno asís para que terminen prostituyéndose tanto desde el punto de vista político, por supuesto? Sí, yo le decía una vez a don Joaquín Leguina, ¿no? Le decía, don Joaquín, me he pasado casi toda mi juventud luchando contra lo que usted representaba y ahora quiere usted caerme bien. ¿Cómo puede hacerme esto? Sí, de todas maneras, la edad y la lejanía del poder también regenera un poco, ¿no? Pero en todos los casos. Sí. Pero bueno, yo creo que Marlaska es la degeneración, efectivamente, que produce el poder político, ¿no? Y los complejos personales, porque verdaderamente Marlaska, que es una persona que antes de ser político no hizo nunca bandera de su condición sexual o en fin, y sin embargo se ha vuelto, es decir, las inseguridades personales llevan muchas veces, el factor personal del que hablaba Paul Johnson, el gran historiador, lleva muchas veces a las mayores miserias en política, y eso ha sido Marlaska. Pero lo que quiero decir, Eurico, es que... ¿Tú crees que estos han leído Paul Johnson, Tiempos Modernos y alguna cosa más? Si estos no han leído nada, así es. No, bueno, no aspiro a que lo hayan leído, pero quiero decir que esa gran obra, bueno, no es la única grande de tiempos modernos en ese sentido de Paul Johnson, pero que explicaba la influencia del factor humano, del factor personal en la política y en el curso de los grandes acontecimientos políticos. Pero lo que quiero decir es que es una desgracia, es una tragedia que el Partido Socialista, que sigue siendo una de las grandes fuerzas políticas, contemple la impunidad de los crímenes como una herramienta de negociación política. Eso no debería, no debería plantearse en ningún caso. Y además eso, Eurico, tiene un efecto, yo soy muy pesado en esto que te voy a decirlo, y sí, lo digo muchas veces, quizá demasiadas, pero las actitudes públicas de los políticos, de los líderes políticos, tienen un efecto pedagógico sobre sus votantes. Entonces, el votante del Partido Socialista, pues es un tipo normal y corriente, ¿no? Ni bueno ni malo, todo lo contrario, como el del Partido Popular, como el de Vox o como el de cualquier otro. Pero cuando tu partido político propugna la impunidad de asesinos, dice con desprecio que es que esos casi 400 asesinatos, que ya no importa, que ya ETA ha desaparecido, que ya ETA se ha disuelto, que no quieran volver atrás, que es que tú vives de ETA. Eso de pasemos página, pasar página, esa expresión odiosa, claro, pasar página. Claro, entonces yo sé, porque conozco a alguno de estos especímenes, lo que es moralmente Pedro Sánchez y lo que es alguno de sus congéneres. A mí eso no me... Pero lo que me preocupa es que eso tiene un efecto sobre el votante, sobre la persona que se siente de izquierdas y que vota al Partido Socialista. Claro, tiene un efecto pedagógico terrible. Entonces te encuentras a un tipo normal al cual le dices, hombre, ¿tú no crees que habría que no se puede soltar a un asesino o tratarle bien penitenciariamente si no colabora con las fuerzas de seguridad? Y entonces gente normal te responde, pero hombre, hay que pasar página, Claro, el efecto pedagógico sobre el votante normal es terrible. Y te encuentras a gente normal propugnando sin saberlo la impunidad de los peores crímenes, de los peores asesinatos. Entonces, la degradación moral y política de la sociedad es muy grande. Me parece que me estoy yendo del tema en concreto hacia un tema, digamos, de moral pero está pública. bien ir yendo de lo particular a lo general, para no quedarnos solo en el titular del día. Me parece muy pertinente, así es. Pero eso es lo que me preocupa. Entonces, que el Partido Socialista, bueno, a última hora haya reculado, pero ese es el problema. El Partido Socialista no quiere ningún tipo de justicia con respecto a las víctimas del terrorismo, porque eso le perjudica. Sencillamente le perjudica políticamente. Entonces, ya saca del poder. No, si se mantiene el poder gracias a... Ahí está. Claro, ¿qué importa que los padres que han perdido a sus hijos? ¿Qué importan las mujeres o los maridos que han perdido a su pareja? ¿Qué
que no le importa, lo que importa es su poder político. Bueno, pues hay que decir estas cosas. Si esto implica decirle a la cara a un socialista, tú eres un aliado de unos asesinos o de aliados, bueno, pues hay que decírselo, ¿no? Te escupirán, te llamarán radical, pero hay que decir estas cosas. Está claro. No quiero desaprovecharte, siquiera sea unos últimos minutos de conversación, Asís, para preguntarte sobre, y cambiamos radicalmente de asunto, sobre un aspecto económico, datos de empleo avanzados, pues hace poco más de 48 horas, fue el pasado jueves, por el ministro Escrivá, 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, y pronosticaba el ministro, otro, lo digo con todo el respeto del que voy a ser capaz, al que le han hecho una lobotomía. ¿Te acuerdas cuando era presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, ¿no? Estaba allí y no conozco personalmente al personaje, debe ser uno de los pocos ministros a los que nunca he tenido el gusto o el no gusto de cruzarme o de participar con él en algún almuerzo o tal, ¿no? Pero a mí siempre decían, no, Escrivá es un tío técnicamente muy preparado y tal. Pues yo llevo tiempo escuchándole con atención, en fin, y debo de ver la realidad o escuchar a la gente de otra manera. 188.000 nuevos empleos pronostica el ministro, de lo que toda la vida se llamó seguridad social, ahora no sé cómo lo llaman, lo denominan de una forma muy, muy curiosa. Explícanos, Asís, explícale al respetable en palabras muy, muy, muy simples por qué estos datos que lleva 2 meses suministrando, bueno, más tiempo, pero desde que, según ellos, que no es verdad, ha empezado a tener vigencia la no reforma laboral que han hecho, porque al final la virtualidad la va a tener Fátima Báñez 10 años después de todo esto, y por qué encima tiene trampa, porque una de las 1000 cosas que podíamos decir, para provocarte, y ya te devuelvo la palabra, sacan pecho, no, es que la mayoría de los contratos que se están creando son indefinidos. Coño, si es que la ley obliga. So what? O sea, y como esto todo, ¿hasta qué punto manipulan la realidad, maquillan los datos para hacerle a la gente tener una percepción que no es real? Porque yo salgo a la calle y sigo viendo gente desesperada. Anteayer, el pasado jueves, hablaba con Hilario Alfaro, que es un tío que preside una asociación empresarial de pequeños, medianos empresarios, gente que crea empleo, he puesto un ejemplo porque es el último, y me decía, es que lo peor está por llegar, es que todavía se van a cerrar cientos de miles más de empresas y se va a destruir mucho más empleo. ¿Pero de qué van estos tíos? ¿Qué realidad nos quieren vender, así? Claro, o sea, son maquillajes estadísticos, teniendo en cuenta que además todavía el cómputo de los ERTES sigue sin computar como valga la redundancia, como parados. El análisis de las horas trabajadas, Eurico, es decir, de las horas del cómputo total de las horas trabajadas, está en completo descenso, con lo cual el número de afiliados de la Seguridad Social es un dato relativo. Y en este momento, o sea, estando, como sabes, las administraciones absolutamente endeudadas, etcétera, etcétera, con muy, muy, muy poco margen y supuestamente en junio, esto, bueno, lo hablaremos en otro momento, yo no creo que vaya a suceder del todo, supuestamente en junio el Banco Central Europeo va a empezar a retirar con claridad estímulos y va a dejar de comprar deuda de las administraciones públicas, sobre todo la de España. Bueno, pues en este momento el sector privado, como tú estabas sugiriendo, está altamente endeudado y resulta que la solución que dio en su momento el Estado para apoyar, entre comillas, a esos sectores productivos a los que no les dejaba funcionar con la excusa de la pandemia fue conseguir que se endeudaran, y entonces la solución que está dando ahora es incrementar todavía más su deuda. Por lo tanto, lo que dices es así, o sea, es decir, los datos de empleo son muy relativos, repito, en realidad la temporalidad o no, la temporalidad puede ser un problema, pero el problema en España, a diferencia de algún otro país con un mercado de trabajo más laboral, el problema de España no es perder el empleo, es la escasa expectativa de volver a encontrar un empleo cuando pierdes. Exacto, sobre todo a partir de una edad determinada. Claro, entonces, que desde luego es anterior a la que tenemos tú y yo, por cierto. Esto es terrible. Dices, bueno, es que no hablamos de gentes que tengan de 60 años en adelante. No, es que a partir... Mira, el otro día hablaba con una compañera, no me quiero salir del tema, una compañera que a veces me acompaña en esta mesa, ¿no? Que, bueno, con Roxa Ortiz, da igual, ¿no? Hablábamos de cómo estaba el mercado de la televisión, de las grandes televisiones generalistas, de las grandes productoras y tal. Citábamos algunos nombres que no vienen al caso, de productoras muy conocidas y de algunos directivos de televisión muy conocidos. Digo, por ir a este sector, podríamos ir a muchos.
le decía este directivo, nos decía, ¿vosotros veis algún reportero en la calle o algún tío haciendo directos, y mucho menos una mujer, porque sigue habiendo una concepción muy machista, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, donde te ves presentadoras maduras, maravillosas, o tíos como tú y yo, que peinan canas, tú en el pelo, yo como pelo no me queda, en la barba y tal, gentes de 60 y 70 años. Aquí no, a partir de los 40 años, en este oficio, estás, como te quedes fuera, estás muerto. Aquí sí. y en todos los demás oficios. Eso es terrible, Asís. 40 años, no digo, no sé, bueno, 50, más o menos la cincuentena, que es en lo que estamos, 60, no, de 38 a los 30 ya tienes que ser director, o director de informativos en este sector, o director de marketing en una empresa. A partir de los 40 ya estás muerto. Como te quedes fuera, te has quedado en el arcén. Eso es demoledor. Claro, y por eso te digo, entonces se configura, digamos, eso que se ha llamado un poco pedantemente la dualidad en el mercado de trabajo, sí. Pero es que es verdad, o sea, si es que el problema es que hay un empleo fijo muy importante, que es el de los funcionarios públicos, que está configurado de una forma muy, muy, muy discutible, que no ocurre en casi ningún lugar de Europa, quiero decir que en la mayor parte de los lugares de Europa, incluso en la supuestamente socialdemócrata Suiza, Noruega, etcétera, los funcionarios en el sentido estricto, es decir, inamovibles, pues son, en fin, los altos administrativos, etcétera, pero no en absoluto son todos los profesores, los sanitarios, etcétera, no. Entonces, hay un sector público, digamos, con un contrato, con una situación muy, muy blindada, y luego cada vez más un sector privado, pues menguante, con una capacidad adquisitiva mucho menor, y luego, claro, dice, hombre, que la mayor parte que ha reducido el empleo temporal, claro, ha reducido las posibilidades de que haya empleo temporal, pero el problema es que dentro de poco va a ser más difícil encontrar un puesto de trabajo. Entonces, claro, el mejor, o sea, repito, la temporada, es decir, se debería reducir, por decirlo de alguna manera más clara, la brecha entre los empleos fijos y los empleos precarios. O sea, todos deberíamos converger hacia unos empleos mejor remunerados, en los cuales la competencia, el trabajo, etcétera, tuvieran la importancia para mantener ese empleo, y no solo las normas que hacen difícil o imposible que tú pierdas el puesto de trabajo, y que a la vez fuera más fácil, por más barato, más fácil encontrar un empleo cuando perdieras el que tienes. Y nos estamos alejando de esto. Entonces, ¿que han mejorado las cifras de empleo y de afiliación? Sí, que se han reducido el número de horas trabajadas, y eso es muy importante, sobre todo en el sector privado, que se han reducido enormemente, es un gran problema. Y claro, bueno, si esto va a ser, yo creo que vamos a tener un problema muy serio dentro de poco, porque es que, entre otras cosas, se va a reducir enormemente, que se está reduciendo enormemente la capacidad del sector público, en primer lugar, para pagar a sus empleados, y en segundo lugar, para atender la cantidad de personas que se están quedando sin empleos. Entonces, en un sector público hipertrofiado e hiperendeudado, vamos a tener a un montón de personas en una situación más que vulnerable. Que escriba esté contento y que diga las cosas contrarias a las que decía cuando estaba en el AIREF, bueno, pues esto revela que en los puestos de ministro, Eurico, están hechos para que el ministro esté encantado de conocerse a sí mismo y prescinda de lo que ocurre a su alrededor de ahí en adelante, ¿no? Pero a mí me parece dramático, me parece muy dramático. Mira, fíjate que, si me permites, sí, Eurico, Feijóo ha hecho una cosa, en fin, muy moderada, pero interesante, que es pedagógico, una pedagogía un poco... No muy hábil, pero bueno, Feijóo lo que ha dicho es: la inflación lo que ha hecho es que los españoles, además de gastar más, paguen más impuestos. Sí. No voy a extenderme, los que nos escuchan que saben de economía sabemos de qué hablamos, pero no, bueno, siempre, mínimo paréntesis, la propuesta de Feijóo de esta semana, que hemos hablado largo y tendido de ella aquí con María Blanco, con Javier Morillas, no lo sabía. Pero está bien, porque me interesa mucho tu opinión, aunque sean 2 minutos, y con Hilario Alfaro, sobre todo con Morillas y con María, porque son profesores, lógicamente, ¿no? Bueno, Morillas, sí, además, catedrático de economía aplicada, un tío fenomenal, y María exactamente igual, sí, María, ¿no? Si es que esto, lo único que es revertir a los españoles, básicamente, sí, lo que han pagado de más por la subida de precios, pues en el IVA, sin ir más lejos, en imposición indirecta. Sí. ¿Qué problema tiene el gobierno? Si no contaba con ese dinero, si se lo ha encontrado, casi 10.000 millones. Fíjate que el carácter progresivo, es decir, que cuanto más ganas, no solo pagas más en IRPF, sino que pagas más proporción de lo que ganas,
Y sin embargo, ahora mismo, por ser pedagógicos, ¿no? Pues si ganabas 30.000 euros y ahora ganas 40.000, en realidad tu poder adquisitivo es el mismo que el año pasado, ¿vale? Y sin embargo, estás pagando un porcentaje mayor de impuestos, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay inflación, la tarifa se tiene que deflactar, es decir, tiene que reducirse los tipos en los tramos para pagar lo mismo, ¿vale? Claro, porque si no estás pagando más, tenemos una inflación en 9,8, casi un 10. Claro, lo que está proponiendo Feijóo ni siquiera es una bajada de impuestos. Lo que está proponiendo Feijóo... Que le devuelvan a la gente el dinero. A mí me parece que inteligentemente, aunque yo iría más allá, lo que está proponiendo Feijóo es que lo que se ha pagado de más al Estado por efecto de la inflación, pues sea devuelto por el Estado con una bajada de impuestos. Eso ahora se habla mucho del mantra de esto de que, claro, que es que la derecha lo único que habla es de bajar impuestos y no saben hacer otra cosa, y los servicios sociales, etcétera. Pero es que no nos damos cuenta de que una mínima subida de impuestos o una mínima bajada de impuestos tiene muchísimo que ver con el empleo. Es lo que determina al final que un negocio que está así quiebre o salga adelante. Es lo que va, según ellos no, así es. El peluquero que le da o la peluquera que da 2 nóminas, o el camarero, o el dueño de un bar, por ir a lo simple, o de un taller que tiene 2 o 3 empleados, es un capitalista, es un tipo al que hay que perseguir, machacar y triturar, hombre. Que es que claro, no nos hemos enterado bien nosotros de esto. Claro. Pero lo que quiero decir, y además es que en las grandes empresas también sucede, porque las grandes empresas que tienen más margen, bueno, pues es lo que, pues digamos que esos márgenes de beneficio son los que determinan que contraten a 100 o personas más o 100 personas menos. Entonces, claro, tú ves a las grandes empresas, que son muy malas todas y muy capitalistas, pero lo que no ves es la cara y la situación de las 100 personas que se han quedado sin empleo o que no han conseguido obtener uno. Y en el caso de los pequeños comercios, si es que, bueno, Eurico, todos conocemos a decenas de personas y a montones de personas que han estado durante la pandemia y después, bueno, pues sobreviviendo a duras penas, endeudándose, intentando rascar cada duro. Para esos, una bajada de impuestos, una mínima bajada de impuestos, es la diferencia entre seguir funcionando o no seguir funcionando. Y claro, no hay empleo peor pagado que el que no se tiene. Entonces, claro, la cantidad de autónomos que han cerrado, que han dejado de serlo, la cantidad de pequeños negocios que han cerrado, eso no solo supone un drama personal de esos malditos capitalistas que parece que son los emprendedores, los autónomos, sino que también supone pues el paro para las montones de personas, las miles, los cientos de miles de personas a las que empleaban. Entonces, todo viene ahí, es decir, todo viene de ahí. Entonces, claro, a hablar de ni siquiera es el hecho que yo sí comparto ideológicamente de que el dinero esté mejor en el bolsillo del contribuyente, pero no por un tema moral, sino porque a la hora de gastar, invertir o ahorrar, los ciudadanos funcionamos por una serie de estímulos que hacen que en una sociedad, en una economía en su conjunto, esas decisiones sean más eficientes que cuando están centralizadas en un Estado. Esa es la razón por la cual el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Pero lo que quiero decir es que al final ese impuesto de más o ese impuesto de menos determina la supervivencia o no de un ciudadano. Entonces, cuando un ciudadano, cuando un empresario, cuando un empleado que deja de ser empleado y pasa a estar parado, bueno, pues cuando ya no puede depender del mismo, pues busca depender del Estado o de la caridad. Es decir, bueno, yo recuerdo la primera vez que en la primera crisis en las que mis hijos, que eran pequeños, Eurico, perdón, me estoy enrollando, pero recuerdo... Es sábado y estamos, como digo yo, los fines de semana hay que aprovecharlos para reflexionar de una forma un poco más amplia. Es que nosotros vivimos una realidad hace muchos años, Eurico, en la que había muchos parados por la calle, se veía paro, había mucha inseguridad. A mí cuando yo tenía 10, 11, 12 años me han atracado muchas veces, no sé a ti. Madrid es una ciudad mucho más segura ahora que hace 35, 40 años. Bueno, pues recuerdo la primera vez cuando mis hijos empezaron a ver nuevamente más mendigos, ¿no? Y yo les intenté explicar lo que iban a ver, lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, pues esto va a pasar, ¿no? Va a haber cada vez más gente degradada, que se va a sentir degradada moralmente porque va a tener que pedir, va a tener que depender del Estado, quiero decir, el paro y la pobreza por paro es algo
terrible. No solo hace que no puedas dar el pan y los estudios a tus hijos, sino lo que hace es que te degrada moralmente porque tú te sientes personalmente degradado, aunque eso no sea así. Y entonces, bueno, pues despreciando a las personas, despreciando que las personas puedan encontrar sus propias soluciones, ganando dinero, ahorrándolo o invirtiéndolo, lo que están haciendo los socialistas de todos los partidos es degradar, digamos, a esa menguante clase media. Asís Timmermans, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, amigo. Te emplazo, no sé si para la semana que viene o para la otra, porque me va a interesar mucho, lo anoto en mi disco duro, que es creo lo que mejor me sigue funcionando, ese brindis que me has hecho, porque me ha provocado lo de que en junio el Banco Central Europeo no va a retirar los estímulos, pero eso lo aparcamos para una conversación. Lo veremos, pero perdóname y que me prueben los televidentes, porque es que la situación actual, desde luego, induce a la melancolía, Eurico. Entonces, verdaderamente, a mí me gusta mucho el tema de la inflación, de las políticas monetarias, de las políticas bancarias, de los bancos centrales, pero al final, detrás de todo esto, hay personas sufriendo. Entonces, verdaderamente es un drama lo que nos estamos enfrentando, y me parece que hay muy poca sensibilidad de nuestros gobernantes, y lo digo con pena. Sí, está claro, la macro está muy bien para cuando estudiamos economía, pero efectivamente no es demagogia ni es un tópico, es la realidad. Hay personas con nombres y apellidos, hay familias y hay dramas humanos. Hablaremos de ese asunto, Asís Timmermans, en los próximos días. Cuídate mucho, muchísimas gracias por tu gentileza como siempre y te envío un abrazo, cuídate. Muy buenas noches y un abrazo a todos los... Gracias a todos vosotros. Hoy nos hemos extendido un poquito más, tanto con Enrique Calvet como con Asís, pero bueno, está bien, los fines de semana siempre tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Porque si no, luego de lunes a viernes ya sabéis que el trabajo, al que tenga la fortuna de conservarlo, y en el caso de los periodistas, los que nos dedicamos a contaros lo que pasa, intentamos analizar por qué nos pasa, pues la actualidad nos devoran, el día a día nos devora. Por eso también está bien el fin de semana detenernos con un poquito más de calma y darle una vuelta o dos son las que sean necesarias a la actualidad, que al final es la razón de por qué nos ocurre y por qué estamos en la situación en la que estamos. Gracias por haberme acompañado y hasta el lunes que viene. Tratad de descansar y el lunes que viene volveremos en La Retaguardia en Periodista Digital.